No, vamos para el tema, es un tema maravilloso para los que aman la verdad. Si usted no ama la verdad, está en graves problemas con este tema. Vamos a comenzar con, el tema es un gran consuelo, el mejor consuelo de Dios hacia el hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Son varios versos del Evangelio. No vamos a usar la escritura hoy, vamos a usar el Evangelio. Usted sabía que el Evangelio no es lo mismo que las escrituras, ¿verdad que sí? Ya lo sabía. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Por toda la tierra se está celebrando el nacimiento de un niñito que vino a nacer en un pesebre. En todas partes. El sistema, cristianos, no cristianos, lo celebran, ¿no? Los arbolitos, eso ya es mundial. Dios permitió que eso fuera así para que se acordaran de él. No importa cuándo fue, si nació este día, nació el otro, la fecha no importa, lo importante es que esto ocurrió. Y entonces Pablo es el único que lo explica de esta manera. Eso que se celebra por todas partes del mundo, Pablo es el único. Si usted va donde Mateo, Marco, Lucas, Juan, usted va en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Santiago, Apocalipsis, no lo explican así. Ahora, si usted va donde el gran apóstol Pablo, el perito arquitecto, el apóstol de nosotros los gentiles, ese sí lo explica de esta forma. Vamos a ver lo que él dice. Verso 16, ahí estamos todos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Diga, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Lo próximo que dice: Dios fue manifestado en carne. Hello. Si tú vas donde Mateo te dice que el Hijo de Dios nació. Pero si tú vas donde Pablo dice, no, ese no es el Hijo de Dios. ¿Quién fue manifestado en carne? Entonces, ese niñito, ¿quién era? ¿Podría María ser la madre de Dios? No. María fue la madre del cuerpecito que Dios se puso. Pero es como tus padres son padres de tu barro, pero de tu espíritu no son padres. Tú eres un espíritu, si tú te mueres el cuerpo se queda acá, lo que hizo tu papá y tu mamá, lo que crearon, eso se queda en el ataúd por varios días y después se pudre y todo lo que hace el hombre desapareció en ese ataúd. Ahora el espíritu que Dios lo dio, el papá de ese espíritu es Dios. Por eso Pablo dice que Dios es el padre de los espíritus. Hello. Entonces quiere decir que el misterio de la piedad es grande porque Dios fue manifestado en la barriga de María. Tú sabes que los apóstoles pensaban que Dios había tenido un hijo. Por eso es que luchaban allá con Felipe, pero Felipe viene y le dice, pero mira, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús tenía que decirle, Felipe, pero tú no crees que yo soy el Padre y el Padre es en mí. Pero es que Felipe no entendía porque Felipe no sabía preexistencia. Felipe no sabía nada de eso. Pedro no sabía nada de eso. Ellos eran gente común y corriente que Dios los escogió para un propósito, unos útiles y otros viles, los escogió y ellos no sabían eso. Entonces Pablo es el único que saca a la luz. Pablo es el único que saca a la luz que Dios fue manifestado en carne. Eso no lo sabía nadie. Pedro no sabía eso. Pedro una vez le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Esa fue la revelación de Pedro, que Jesús le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre, que yo soy el Hijo de Dios. Pero Jesús lo dejaba así confundido, ¿lo ves? Que es el Hijo de Dios. Yo digo que Dios tuvo un hijo. Mire, los judíos no tenían problemas si Dios hubiera tenido un hijo. Los judíos, dice, pues que tenga dos, más Dios, que tenga hasta 4 o 5 si quiere. El problema es que los judíos, cuando oyeron a Pablo, los judíos no tuvieron problema con los 11 apóstoles. Está bien que Dios tuvo un hijo. El problema es que Pablo dijo que ese hijo era Dios mismo. Y ahí ellos tenían problemas. Porque tú no ves que los judíos esperaban el gran Jehová del Viejo Testamento, que lo están esperando todavía y no saben que el Jehová fue el que se metió en el hijo. Y entonces, ahora mira lo que dice ahí, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Por primera vez los ángeles vieron a Dios. Nunca lo habían visto. Predicado a los judíos
¿A quién? Eso no era para los judíos. Predicado a los gentiles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿En qué mundo? En el mundo gentil, recibido arriba en gloria. Los judíos nunca creyeron esto, ni lo creen tampoco. Algunos que están convirtiéndose al sistema, no al cristianismo, porque para ser cristiano tú tienes que entender a Pablo. Entonces, eso que celebran en estos días es esto, es un misterio. Naturalmente ellos no lo conocen. Ellos ponen en el arbolito un bebé y ponen la vaca y el buey con regalito y demás, porque esa es la expresión que ellos saben de los libros históricos, no evangelios, libros históricos. Nunca utilices a Mateo, Marco, Lucas y Juan para interpretar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque esos 4 libros se escribieron, pero Lucas dice que no habían 4 libros. Lucas dijo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, yo también me metí en este asunto de escribir. Quiere decir que no son 4 evangelios. Si se llegan a manifestar todos los libros que escribieron, hubieran como 30 evangelios, 30 libros, y todos difieren. Por eso usted lee a Mateo, Marco, Lucas y Juan, lo que la gente llama por ahí el Santo Evangelio según San Lucas, el Santo Evangelio según San Marcos. Esos no son evangelios, esos son libros de historia de unos líderes de aquella época que conocieron a Jesús y se pusieron a escribir de él, conforme a como yo les parecía. Por eso difieren. Lucas difiere de Mateo y de Marcos totalmente, porque Lucas investigó bien, los demás no investigaron bien. Los demás investigaron lo que oían. Mira, ¿y qué pasó ahí? No, fue que vino de la casa aquella y ahí lo escribieron. Y tú acá dices, mira, este es divino, divinamente inspirado. Por eso yo, cuando voy a interpretar, yo me meto en las 14 epístolas, yo no me meto en los libros esos históricos, porque todos esos libros difieren. Por eso cuando venga alguien a hacerte una pregunta sobre este ministerio, te diga, mira, ¿y por qué Jesús le dijo a Pedro? Y tú lo dejas hablar. ¿Y qué más le dijo, hermano? No, y también le dijo a Juan. ¿Y qué más le dijo? No, porque cuando habló de la parábola del sembrador y cuando habló de y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos al perito arquitecto, porque esos planos todos difieren. Si tú vas a levantar un edificio y tú vas donde el ingeniero Mateo, dame los planos. Y entonces vas donde el ingeniero Marco, dame tus planos. Y vas donde el ingeniero Lucas, y vas donde el ingeniero Juan. O sea, cuando comparte que vas a levantar el edificio, Mateo te dice, aquí ponle 40 bloques. Y entonces va donde Marco dice, ponle más que 10 bloques. Va donde Lucas dice, no, son 80 bloques. Y va donde Juan dice, son 200 bloques. Entonces dice, yo no sé qué voy a hacer con estos planos, pero va donde Pablo, y Pablo te dice, yo soy el perito arquitecto, ponle esto, y ahí te quedó bien la receta. Por eso es que el Nuevo Testamento para mí consiste en 14 libros. Digo, me tomó años entender eso, porque yo venía edificando edificios y me salían virados. Yo llevo 30 años en estos caminos tratando de levantar un edificio. Hasta que no llegué a las 14 epístolas, el edificio no comenzó a mejorar. Cuando llegué a estas 14 epístolas, yo veo que tiro una pared acá de 10 pies y la de acá me salió en 10 pies. Y cuando le pongo el nivel, me queda bien aniveladito. Oye, Pablo da buenas instrucciones. Hello. Entonces, el concepto de la Trinidad es peligroso, porque Pablo no te habla de Trinidad. Quien te habla de Trinidad a ti es Juan. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pero cuando tú vas donde Pablo dice, mira, déjate de eso de 3 testimonios en el cielo. Esto es Dios fue manifestado en carne. Punto y se acabó. Dios fue manifestado. Moisés en el Viejo Testamento lo aseguró. Moisés le dijo al pueblo, mira, Israel, Jehová tu Dios, uno es, chico, déjate de cosas que si... No es que ellos pensaban que eran muchos dioses. Tú vas al Viejo Testamento y por allá le llaman Yahvé, por acá le llaman Jehová, por acá le llaman Elohim, por acá le llaman El Shaddai, por allá le llaman Jehová Jireh. Tenían 20,000 dioses tenían. Ahora tú vas donde Pablo, y Pablo te quita todas esas malas costumbres y todas esas oraciones corrompidas y te educa, te dice, mire, sea un buen creyente, es uno, Dios fue manifestado en carne, el cielo se quedó vacío. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, el cielo estaba vacío, lo que había eran ángeles nada más. Él se metió en Jerusalén allí, por eso es que él sabía los pensamientos de los hombres. Entonces no tienes memoria de los dichos de las historias, como él, dice, sabiendo lo que ellos pensaban en sus corazones, venía.
Y entonces le decía, no, mi padre es mayor que yo, pero él los confundía. Después al otro día aparecía él perdonando pecados. Y los judíos cogían piedra y dicen, pero ¿y por qué me apedrean en esta ocasión? Porque tú, chico, acabas de decir que eres hijo de Dios y ahora vienes a perdonar pecado y solo Dios puede perdonar pecado. Pues seguro, si el que estaba metido allí era Dios. Una vez le dijo, mira, mi padre les enviará el Espíritu Santo, mi padre. Y entonces, a la par de semanas fue y los cogió reunidos y hizo, reciban el Espíritu Santo. Y, pero tú no dices que es el padre el que estaba soplando. Porque el padre estaba por dentro. Él no les mintió. Mi padre. ¿Quién era el padre de ese cuerpo llamado Jesús? El Espíritu que estaba dentro de ese cuerpo. Ahora, esto es un consuelo brutal. Esto que estamos hablando, esto es esa palabra brutal. Perdonen lo que me están oyendo por el video. Vamos a Colosenses para ver lo genial, lo bestial. Capítulo 2 del libro a los Colosenses. Muchachos, si tú llegas a aprender este misterio en esta noche, y es sencillito que lo vas a aprender, lo que tienes que hacer es mantenerte en los versos de Pablo. Tú te haces un teólogo, porque la gente por ahí no conoce a Dios, la gente por ahí dice en el nombre de... Se ora en el nombre de Jesucristo. Ese es el Dios sobre todas las cosas. Mira lo que dice aquí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Cuán qué? Lucha. Sostengo por vosotros y por los que están ¿dónde? ¿Dónde? Allá donde Juan estaba vomitando. La lucha de él era porque Juan le dijo a los laodicenses, le dijo, mira, si está frío o caliente te va a vomitar de su boca. Y entonces él sostenía gran lucha, tengo que llegar allá porque me están lastimando la iglesia, la que él perfeccionó con una sola ofrenda, que está limpia, sin mancha y sin arruga, y Juan me la está vomitando. Por eso es que él sufría, estoy ansioso de llegar allá, porque es que Juan los tiene turbados. Dice, para que sean consolados, mira, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quienes, verso 3, en quienes, en quién, ¿verdad? Singular. Cuando hablas de ese misterio de Dios el Padre y de Cristo, es uno. Lo que pasa es que como es un misterio, él tiene que mencionar como que son dos. Pero fíjate lo que dice, que cuando tú comprendes que es uno, ahí es que tú entras a los tesoros de la sabiduría. Mientras tú pienses que son dos o tres, tú no estás en los tesoros de la sabiduría, tú estás en la sabiduría terrenal. Seguro porque María tuvo un hijo y todo lo que una mujer pare. Imagínate que dijera, y María parió un hermoso padre. Era ridículo. Entonces se tuvo que llamar el hijo. Eso fue por causa del propósito. ¿Qué dice ahí, Pedro? En el cual. ¿Cuál y quién? ¿Cuál y quién es singular? Es singular. Uno. Todos los tesoros de la sabiduría. Y después el verso 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Él tenía que decir así porque había muchos llamados apóstoles alrededor persuadiendo a los creyentes. Pablo es el único que endereza la doctrina. Esto es un gran consuelo si tú llegas a comprender que Dios fue manifestado en carne. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa manifestación Él perdonó todos tus pecados. Él quitó el pecado de la tierra. Ese es el consuelo más grande, que tú sepas que el que estaba en la cruz era Dios mismo. No fue que Él envió a alguien. Por eso en las profecías de Isaías, Jehová hablando en el término Jehová, y me perdonen que digo Jehová, porque Pablo nunca usó esa palabra, pero por refrescar la memoria de ustedes, cuando dice, yo Jehová, yo estaré allí, yo lo salvaré, porque Él mismo fue el que estuvo en la cruz. Entonces, es un consuelo tremendo cuando tú sabes que Dios te amó tanto a ti, que Él personalmente bajó aquí a la tierra a resolver el problema. Él no envió a nadie, Él mismo vino para quitar la maldición, para traer los bienes del siglo venidero. Pero tienes que tener cuidado que nadie te engañe con palabras persuasivas, porque hubieron mucha gente escribiendo, tú te metes a Mateo y ahí hay palabras persuasivas.
Y dice Pablo que si hubieran sabido quién era él, no lo hubieran crucificado. Si llegan a averiguar que Jesús era Dios, ¿quién iba a matar a Dios? ¿Quién se iba a meter en ese papel? Pero a él por eso es que a él le convenía. Él decía, mi padre es mayor que yo. Digo, Juan dijo que él dijo. Juan dijo que él dijo, mi padre es mayor que yo. Entonces convenía que a él lo crucificaran, por lo tanto, él perdonaba pecados para que los judíos lo apedrearan, porque los judíos saben que el único que puede perdonar pecado es Dios, pero él mismo era el que estaba allí. Dice a fin, en el verso 2, el final, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú sabes que una de las formas de recibir toda la sabiduría es entendiendo que Jesucristo es Dios. Es una de las mejores formas de abrirte la mente a ti. Mientras tú sigas creyendo como cree el sistema en la Trinidad, no se te abre el entendimiento, te quedas cerrado. Sigues en una religión encerrado, tú no puedes aprender. Porque esto es un velo que cuando te es quitado, entonces los tesoros de la sabiduría empiezan a manifestarse. Pero mientras tú sigas creyendo como creen los religiosos, no se te abre el entendimiento. Siempre te estás acercando a la verdad y nunca llegas al pleno conocimiento de ella. Te quedas resbalando. Ahora, cuando tú entiendes que Jesucristo es Dios mismo, que el que está sentado en el trono fue el que estuvo aquí en la tierra, que cuando tú oras, tú no tienes que, como me dijo uno que una vez vino aquí, muchachos, yo le oraba 1 hora al Padre, y para tener contento al Hijo, le oraba 1 hora al Hijo, y para tener contento al Espíritu, le oraba 1 hora al Espíritu. Imagínate qué mentalidad, estaría tapado. Y tú sabes lo que tú orar y decir, Jesucristo, tú que conoces al ser humano, tú que sabes lo que es vivir en esta carne, en un barro, porque tú participaste también de ese barro. Y Él sí que te entiende. Fíjate si te entiende que Él hizo un pacto donde perdonó todos tus pecados y el pecado lo quitó del medio para que a ti no se te halle en pecado jamás. Aunque peques, entre comillas, no se te puede imputar pecado a tu depósito. Por eso fue que Pablo dijo, fieles para guardar vuestro depósito. Ese depósito está limpio, el récord tuyo, mira, allí no hay más deuda. ¿Alguna vez tú has estado sin deuda? Oye, qué gran sentir cuando yo no tengo deuda. Imagínate que tú pagues la casa y todo, no tengas deuda en ninguna clase. Oye, y que cuando te tiran una hoja de crédito para averiguar tu crédito, dice, oiga, pero ¿qué crédito es excelente? Usted no tiene ni una cuenta. Dice, bueno, usted ve que tenía, pero están pagas. El score de usted califica para lo que usted quiera. ¿Qué usted quiere llevarse de aquí? No, me lo voy a llevar cash también porque yo no quiero más cuenta. Tu depósito está guardado, tú eres un ser perfecto. En ti no hay ni una mancha de pecado. Tú estás listo para partir en cualquier momento, presentarte delante del trono de su gloria, con una conciencia limpia. Jesucristo perdonó todos mis pecados. Pero eso se entiende cuando tú conoces que Dios fue manifestado en carne. Mira lo que dice Romanos 9:5 para que tú veas. Estamos todavía en los planos del perito arquitecto. Y no pienso salirme de estos planos. No quiero saber más de plancitos y planitos. Quiero planos aprobados. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Está con D minúscula. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bendecido por los siglos, ¿bien? ¿Ah? Bendecido por los siglos, amén. Oye, siempre conviene en esta época del año refrescar la memoria con el profeta Isaías. El perito arquitecto siempre utilizaba a Isaías. Todas las profecías que él utilizaba iba a donde Isaías. Vamos a Isaías 9 para repasar un poquito la memoria.
es algo que ya tú conoces, pero es excelente siempre darle lectura. Capítulo 9, verso 6. Tú sabes lo que sucede cuando tú comienzas a conocer todo esto, de que, por ejemplo, en esta época navideña, se te va un poco el misticismo que tú tienes con las fiestas navideñas. Tú sabes, la mística esa que uno siempre tenía del arbolito y de las luces, y es como un misticismo donde la gente hasta llora y todo eso. El problema de tú conocer estas cosas es que tú llegas a tu casa y ves el árbol allí y ves un muñequito allí, tú sabes, y como no es que ya tú conoces todo, y entonces se te va la mística. Por ejemplo, yo tengo un problema con eso tremendo, porque a mí todos los días del año es lo mismo. Puede llegar Semana Santa, como le llaman, y es otra semana igual que esta. Por ejemplo, estos días yo tengo que coger mi carne y meterle un poquito de misticismo para estar con la familia a tono y con los niños. Sí, para adaptarla. Yo tengo que adaptar ahora mi carne un poquito a la tradición, porque mi carne perdió todo. Ese es el problema de esta palabra. Tú no ves que esta palabra te destapa tanto que si te descuidas te quedas sin emociones. ¿Tú me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? ¿Tú estás experimentando eso? Mira, esta palabra es tan poderosa. Oye, para que no te asustes. Porque en la religión tú sigues siendo un místico. Tú sigues con unas experiencias de esas, de esas experiencias que si se te pararon los pelos. Pues si a mí una película de esas mexicanas me para los pelos también. Es más, yo lloro viendo películas a veces. A veces yo me pongo en cara así, veo allí y de momento empiezo. Y me dice, ¿qué te pasa? Me tengo que ir a lavar la cara y todo, empiezo a llorar. Pero mira, esta palabra, esto es tan poderoso que te dice, mira, se murió fulano. Y de momento tú sabes, pero esto es tan poderoso que de momento tú llegas a tu país y empiezas a eso es reposo, ¿verdad que sí? Oye, esta palabra es tremenda. Oye, los familiares tuyos dicen, mira, no tiene amor nada, mira, yo creía que se iba a tirar al hoyo con el tío, con la tía, y se quedó lo más tranquilo, lo enterró ahí lo más tranquilo, es más, hasta habló tranquilo. La familia espera que tú te tires a llorar y hagas aguajes de tirarte al hoyo. Y empieces a llorar mucho, ¿lo ves? Porque ahí las emociones engañan a la gente, y entonces hasta el más hipócrita de la familia sigue a llorar y empieza a hablar bien y todo eso. Se hacen un etcétera en los funerales, ahí es que tú ves las hipocresías más grandes. Pero esta palabra, yo te lo digo porque yo tuve a mi madre en mis brazos. Y entonces yo dije, ay padre, mi padre. Entonces cogí, le hablé, le dije, mamá, parte con el Señor para que no sufra, porque mira cómo tú estás. Y me hizo, y a rato me hizo, ¡pa! Y ahí murió. Y yo quería hasta llorar, buscando unas lágrimas, no las encontraba. Y mire, y yo a mi madre, eso es tremendo, una mujer tremenda mujer, pero eso es tremenda mujer, ¿no? Pero desde que murió yo no he llorado. Es más, yo no sé ni dónde la enterraron, yo no voy allí porque como aquello es el cuerpo allí, y tuve la gente por ahí con rosas, y yo no sé, ¿será que yo tengo que aprender algo? ¿Tengo que ser más carnal, más humano? Voy a orarle a Dios que me haga carnal, más carnal, buscando un poquito de carnalidad. Honestamente yo no he pasado más por ahí, lo enterraron aquí en Miami, pero yo no puedo porque me puedo poner a idolatrar ese barro que ella tenía puesto. La verdadera Ana Luisa, mi madre, esa está con el Señor. Esa gente que guardan trapitos y camisetitas. Yo conocí un pastor ahí en Massachusetts que una vez yo llegué y yo le dije a uno de los trabajadores, oye, ¿qué es eso que está ahí? Y entonces el trabajador me dijo, no, es que él tiene la camiseta y todos los días antes de trabajar coge la camisa y empieza a llorar encima de la camiseta de mi hijo que se le murió. Y eso es castigar tus emociones. Porque si ya partió, ¿cómo tú vas a poner idolatrar una camiseta? Digo, si tú quieres guardar algo, guárdalo, no te tires a llorar todos los días encima de eso. Pero ponerte a castigarte, un masoquismo de eso,
esconderte a llorar ahí delante de esa imagen. Imagínate que se murió tu esposo y tú te casaste de nuevo. Y que un día el esposo llegue, el nuevo esposo, te coja metido en la esquina como te quería. Y si se murió, se murió. A quien tú tienes que decirle te quiero es al otro esposo, al que tú tienes ahora. Al vivo. Oye, leímos Isaías. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es ¿qué? Un niño nos es ¿qué? ¿Cuándo Isaías dijo esto? 700 años antes de que viniera el niño. Hello, Isaías dijo esto 700 años antes que el niño Jesús naciera, el profeta. Entonces él dijo, que yo me imagino que después que él dijo esto se fue para la casa loco, y dijo, ay padre, qué disparate yo he dicho. Pero como era un profeta, dice, un niño nos es nacido, hijo ¿qué? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Cómo se llamará el niño? ¿Qué dice ahí tu Biblia? O sea que él no es el divino niño de Jesús, el de Atocha. Él no es el corazón divino de Jesús. Un niño nos es dado. Isaías dijo antes de nacer que ese niño iba a ser llamado ¿qué? Dios ¿qué? ¿Y qué más iba a ser llamado el Hijo? Quiere decir que el Hijo le iban a llamar el Padre Eterno. Fíjate lo que Isaías viene diciendo. Entonces, ¿cómo tú vas a creer en una Trinidad enseñada por Roma sin bases bíblicas? Cuando yo era católico decían, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Ah? Fraude. Eso no es ningún misterio. Misterio es que el niño sea el papá. Eso sí es un misterio. Que el niño es el padre. Que el hijo que nos es dado se llamará Padre Eterno, Dios fuerte. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos esos nombres iba a tener el niño. Yo lo que estoy celebrando una fiesta, mi esposa tiene un árbol allí grandísimo. Y yo me alegro que mi esposa haga esto para darle ambiente. Sí, el tiempo que a ti te resta aquí, tú tienes que ser inteligente. Porque si no vas a tener un bachillerato en aburrimiento. Hay cristianos por ahí que quieren ser tan cristianos que todo es pecado. El arbolito tiene demonios, las bombillitas tienen demonios, y están esperando que llegue. Mire, Dios permitió que se celebren cosas durante el año. Por ejemplo, el Día de los Enamorados. Eso es bueno porque hay gente que se le olvidan las esposas y ese día, aunque sea hipócritamente, pues le traen unas flores. Y después una de las peores es la Semana Santa, que es una de las peores tradiciones, pero utilízalo para, como cierran las tiendas, vete para la playa, o te vas para el cine, para un buen restaurante con tu familia, ya que la gente cierran los negocios y tú aprovechas y lo coges libre. Y entonces después viene, ¿cuál viene después? Bueno, un montón de festivos que hay por ahí, pero después viene el día de Halloween, que fue una mujer por allá que comió como a las 12 de la noche un sancocho y salió soñando con eso y se inventan todas esas boberías, que los pastores por ahí dicen que eso es pagano. Pagano es todo aquí. Mira, esta corbata es pagana y yo la necesito. Este micrófono es un micrófono pagano. Entonces, ¿por qué tú llamas pagano? Que si el disfraz, que si el nene se lo pone, que están celebrando, que el día del diablo, que si... Todo eso son estupideces protestantes. Hay que protestar por eso. Y entonces después viene ¿qué? Thanksgiving, que es un buen día para comer el pavo, a los que les gusta el pavo, y estar un ratito familiar. Y uno se reúne entre familia y come juntos, y pones la mesa lo más bonita que tú quieras. Esas son cosas que tú pasas aquí en esta vida terrenal pasajera para que te entretengas un poco y no pases la vida muy aburrido. Y entonces ahora estamos en la mejor de todas, que es Navidad, donde hay bombillitas y todo. Oye, qué lindas son las bombillas esas, ¿verdad? Y la gente inventa y la música y el cuatro y todas esas cosas de cultura que cada país celebra, y así pues las masas se entretienen.
A mí la más que me gusta es Navidad. ¿Tú sabes por qué? Porque antes yo lloraba. Con mi mamá nos reunía así y empezaba a llorar. Y desde que llegó la gracia ya yo no lloro. Ahora yo celebro. Y Cristo me hizo libre para celebrar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Verso 19. ¿Estamos todos ahí? Que Dios estaba ¿dónde? El Hijo estaba en Cristo. Solo el apóstol Pablo habla así. El apóstol Pablo es el que te educa, el que te quita los velos, te quita la ignorancia. Y te dice que Dios estaba en Cristo. Usted sabe que hay gente que se imagina que en el cielo hay un trono para Dios y un trono para el Hijo, un tronito más pequeño, y ellos piensan que en el cielo está el Hijo y está el Padre. Y entonces tú sabes lo que ellos dicen mira, no vayas donde María, no pierdas tiempo orándole a María, para eso vete donde el Hijo, que él sí que conoce al papá. ¿Ves la ignorancia? Porque antes tú, cuando religioso, tú decías Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y entonces después tú pensaste que cuando te convertiste al protestantismo, pues te hiciste un sabio. Y entonces tú le decías a tu familiar, pero mira mamá, así le decía yo, ¿para qué tú pierdes tiempo donde María? Para que María vaya donde el Hijo, para que el Hijo vaya donde el Padre, ya son dos emisarios, dos. Para eso vete directo al Hijo, que el Hijo sí conoce al Padre, y Él se lo explica mejor. Entonces cuando llegaste a creciendo en gracia, descubriste que cuando tú se lo dices al Hijo, se lo dijiste al Padre y no hay que enviar para ningún sitio. Solo en creciendo en gracia tú vas con la línea 800 directo al asunto. Y porque las demás religiones creen en la Trinidad. Y si tú crees en la Trinidad, tienes que creer que hay 3 dioses en el cielo. 3 dioses. El Hijo, el Padre y una paloma. ¿Ah? Sí. Casi todas. León, y casi todos los cuerpos protestantes, casi todos creen así, que son 3. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son las fábulas que Pablo dijo, cuídate de la falsa llamada ciencia. Entonces Dios estaba en Cristo y ¿qué hacía? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué? El pecado, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de arrepentimiento. Usted sabe que usted no puede predicarle a nadie arrepiéntase, porque Dios se llevó ya los pecados. Usted lo que tiene que hablarle a la gente, no te arrepientas, reconcíliate, porque Él ya quitó el pecado, los llevó. Lo que tú tienes que hacer la paz con Dios, que Él al quitar el pecado del mundo, lo que Él espera es que tú des gracias. Por eso nosotros aquí no te invitamos al frente a que te arrepientas, porque es un insulto al Evangelio. Las religiones por ahí llenan el altar todos los domingos, pasen al frente de los que están mal, pasen. Y ahí se pasan poniéndole las manos y orando por ellos y haciéndolos sentir pecadores. Y después le dice, repita conmigo, yo prometo. Y el público dice, yo prometo que no voy a hacer esto más, que no voy a hacer esto más. Y si lo hago, me voy al infierno. Y entonces la persona regresa, va a la casa y volvió y lo repitió. Y entonces ahí es donde dice, no voy más a la iglesia. Porque para ser un hipócrita dentro de la iglesia, mejor me quedo fuera, y se quedan fuera. ¿Usted sabe cuántas personas se sienten inservibles, rechazados por Dios? Hay gente que se sienten rechazados por Dios, que Dios no los perdona ya más, que ellos son tan malos que Dios no los perdona ya más. Se sienten que Dios le dice, lárguese de aquí. Se sienten tan malos que si llegan a la iglesia el pastor le dice, aquí tampoco cabe. Y piensan que si llega al infierno, Satanás le dice, sos demasiado malo para estar aquí, date para allá. Jorge Rasky es bien conocido, ha estado en todo Centro y Sudamérica. Él cada vez que hablaba de nosotros, pues decía, ese es un ministerio de pecadores y de gente divorciada y de esto, bueno, y hablaba feísimo de nosotros. Bueno, una vez yo llegué con mi esposa a San Juan y entrando, y ahí arrancó a hablar de nosotros. Mira, está hablándote de él. Y si eso de creciendo en gracia, esa gente son unos falsos. Entonces,
En esta semana yo estuve en Puerto Rico y salió en las páginas que acaba de divorciarse él. ¿Ah? Acá lo esperamos para consolarlo. ¿Ah? 3 tazas le dieron del caldo que no quiso. Entonces, nosotros estamos llamados a consolar. El ministerio nuestro es consolar. Dios estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres y a las mujeres sus pecados y nos encargó a nosotros una palabra de ¿qué? De reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Se puso un cuerpo y en ese cuerpo recogió todos los pecados del mundo. Ese fue el plan, esta es la locura de la predicación. Ese fue el plan que hizo. Muy bien, yo no le tomo en cuenta a los hombres los pecados. Yo me los voy a llevar en este cuerpo que yo traje puesto. Ese cuerpo fue un vacuum cleaner. El cuerpo que Dios se puso, Jesús, fue una esponja, una aspiradora. Ahí llevó todos los pecados en ese cuerpo. ¿Tú sabes para qué? Para que tú te veas limpiecito, aún con las debilidades que tienes. Tú sabes que eso nadie se atreve a hablarlo. La gente dice, háblame de Cristo, pero no me lo explique. Háblame de Cristo, pero no me lo explique, que tengo miedo que me lo explique tal y como lo dice Pablo. Porque Pablo dice que él no tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Y tú sabes los negocios que han hecho pensando que tú tienes pecado. La venta de las indulgencias religiosas, la venta de escapularios, la venta de perdones. Bueno, el Papa estaba anunciando ahora unos nuevos, ¿por cuánto eran? ¿Tú no viste las nuevas indulgencias? Salió en un periódico, lo estuve leyendo, no sé si fue en Nueva York, que ahora van a inventar una indulgencia que si tú pagas cierta cantidad, vas directo, no tienes que ir al purgatorio ahora. Porque todo se está modernizando. Vuelo directo, sin parada y sin cambio de avión. Usted no ve que de ahí viven los hombres en hacerte pensar a ti que tú todavía tienes pecado, que tú eres una pecadora. De ahí donde vive la religión, de ahí donde vive la gran ramera, el inicuo, de ahí es que se alimenta. Tú no ves que si yo te hago pensar que tú eres un pecador, entonces, imagínate, yo el pastor te hago pensar que tú eres un pecador. Entonces eso coge tu conciencia y te la convierte en una víctima de este altar que está aquí. Esto es una tarima, esto no es un altar. Hay gente que cree que esto es santo aquí. Esto es santo cuando tú estás aquí. Cuando tú te vas de aquí, esto es un pedazo de edificio con alfombra. Aquí me atrevo yo a jugar pelota, domino, baraja, si estuviera medio aburrido. Con una mesa de billar y no soy violar. Lo único que puedo violar es tu mente débil, carnal. Pero la de Dios dice, mira, se está entreteniendo aunque sea aquí. Aquí lo único santo eres tú. Es así. Los hombres les encanta jugar con las emociones de los demás. Por eso es que este ministerio no tiene atractivo, porque nosotros hacemos libre a la gente. Tan libre como que cuando no quieres venir te quedas en tu casa. Por eso a veces esto está bien lleno y a veces está bien vacío. Y entonces Dios me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Regañarlo? Y yo, no. Dice, pues tú predicas libertad, pues atente a ella. Tú predicas libertad, pues soporta la libertad y en lo que ellos crecen y son fieles a la libertad donde ellos están. Yo no puedo caerte a golpes a ti, bueno, hermano, que Dios espera de ti y que no falte y meterte en la cabeza para hacerte sentir culpable para que me vengas a todos los cultos. Así es que damos palos en este ministerio, ofendemos a la gente así. No apelamos al limpio entendimiento, que cada uno sea responsable por lo que cree. Entonces Jesucristo es Dios. Y esto te da consuelo a ti, que cuando tú oras no tienes que un solo Dios. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Tú quieres estar en unidad con el Espíritu? Tienes que tragar el texto que yo te dije esta noche. No puedes escuchar otra cosa.
lo que yo te dije viene de los labios del perito arquitecto, de la pluma más bien, del bolígrafo. Él fue quien escribió esto y dijo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? No fue el Hijo. Ahora, cuando Dios se manifestó en carne, esa manifestación se le conoció como el Hijo. Se le conoció como el Hijo de Dios, ¿verdad que sí? Pero era Dios quien estaba ahí dentro. Oye, qué maravilla que Dios se puso un cuerpo, ¿eh? Y a ese cuerpo Él le llamó el velo que él se puso para poder estar aquí en la tierra. Porque si llega sin velo, imagínate que Dios llegara en espíritu a Jerusalén, ¿lo podían ver? No, porque un espíritu sin cuerpo no se ve. Igual que los ángeles que están aquí sentados que no tienen cuerpo, oyendo esto que yo estoy diciendo, usted no los puede ver porque ellos son ángeles que se sientan a supervisar mi predicación, a ver si estoy cumpliendo el llamado de apóstol. ¿Y tú sabes lo que ellos están diciendo? Amén. Los ángeles que están ahí dicen, así mismo es. Así es. Ellos ven lo que uno habla, lo que cada pastor habla. Cada pastor de gracia. Ellos ven y ellos honran cuando es la verdad. Cuando un pastor no tiene noción de que hay ángeles y se pone a adornar la palabra y a darle vuelta para que aquel no se vaya y para que aquel siga viniendo, que no voy a decir esto porque se ofende a aquel. Y esta visita, no diga esto, que se va la visita. Y cuando viene a ver, empiezan los ángeles a ver, oye, ya al menú le quitó la sal. Le quitó esto a los frijoles, le quitó, esta comida no sirve. Usted tiene que dar el menú completo y el que no le gusta que se vaya. En lo que aprende a tener buen gusto por una buena comida y vuelve. ¿Verdad que sí? Porque si usted se pone a complacer a la gente, usted no es un buen ministro. Usted no puede complacer, usted tiene que decir la verdad. Yo aquí en 10 años he dicho la verdad desnuda. Mire, y a veces cuando voy para mi casa, yo oigo voces de la carne mía que me dice, chico, adorna un poco que te vas a quedar sin gente. La carne. Porque es que este barro no se sujeta a la ley de Dios. Y hay gente que son bien débiles en escuchar su propia voz carnal y le obedecen. Por eso no triunfan. Por eso siempre están en problemas, porque la mente de Cristo en ellos es opaca. Tienen un volumen mira, la mente carnal es la AM, como si fuera una radio AM. Entonces, la mente espiritual es la FM. Entonces la FM la tienen bien bajita y la AM la tienen bien alta el volumen. Entonces lo que oyen es carne, y carne, y carne, y carne. Entonces la mente de Cristo en ellos no les puede dirigir. Y entonces el pacto no les trabaja. Usted tiene que oír la voz de Cristo, y si Cristo lo dice, Señor, respalda tu verdad. Y la verdad siempre será respaldada. Mire, de aquí se han ido gente, y yo he perdido unos diezmos así de gordos. Pero mira, lo que ese no dio porque no amó la verdad, viene otro por allá y lo da el triple de eso. Nosotros antes reuníamos, ¿cuántos? 1000 personas. Ahora somos como 600, 700 personas entre 300 que vienen y 300 que se quedaron. Pero mira, el budget no ha cambiado, el budget siempre va subiendo, con menos personas y subiendo el budget. Menos gente y más dinero. Porque Dios ha visto que mi corazón está en decir la verdad. Entonces Dios dice, mira, Él ama la verdad, hay que respaldarlo.